el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer a partir de el versículo 12. Yo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, o el celoso, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sean bienvenidos una vez más a la iglesia aquí en los Lagos de Heredia. Hemos iniciado una serie en los Hechos, si usted no ha podido estar estas semanas, y estamos estudiándolo verso por verso, y hoy nos toca esta porción de la Escritura. Y vamos a rogar el favor del Señor y confiar en la promesa del Espíritu para que Él obre en medio de nosotros, y también sea su gracia sobre mí para predicar con denuedo la verdad de su palabra. Vamos a orar. Padre, venimos esta noche delante de ti, suplicando no por méritos, no por nuestras obras, no por justicias propias, sino en los méritos de Jesús, que te complazcas, que te agrades, Señor, de favorecernos esta noche con predicación de tu palabra, que miremos a lo que ella dice y no lo que un hombre tiene que decir aquí delante. Guárdanos de simplemente expresar ideas, sino de ser afirmados en tu verdad. Oh Señor, para eso rogamos que nuestros corazones sean enternecidos, de que nuestras mentes sean iluminadas, de que nos guardes de distracciones. Necesitamos tu favor, y rogamos también
por esta iglesia, Señor, para que cada vez más tengamos una mayor claridad de la asignación principal que tú nos has dado, de que también se vayan fortaleciendo los lazos como comunidad, pero que también por tu misericordia des nueva vida espiritual a aquellos que no son parte de tu iglesia y que sean salvos por la fe en nuestro Señor Jesús, en nombre de quien oramos. Amén. En la generalidad de los casos, nosotros colocamos en un lugar especial las últimas palabras de alguien siempre. En particular cuando esa persona está a punto de morir y lo que él dice, aunque tenga un testimonio o un testamento escrito, esas últimas palabras como que suelen ser recordadas. Recuerda lo que fulano dijo cuando ya estaba cerca de morir. ¿Por qué? Porque esas últimas palabras por lo general están expresando la voluntad de esa persona. Eso es como su testamento. Eso es lo que yo quiero que sea hecho. Y cuando nosotros vemos los relatos de la Escritura, estamos con un gran grado de confianza para decir que las últimas palabras del Señor fueron las de la Gran Comisión, de que las últimas palabras estuvieron enfocadas en esa asignación que estaba delegando a los apóstoles para cuando viniera el Espíritu y que por tanto iban a ser la misión principal de la iglesia. Es decir, nosotros tenemos en cuenta que el Señor ha dado una comisión o una misión a su iglesia. Y ¿cuál es esa tarea? Nosotros la vimos la semana pasada en esa gran comisión y tuvimos la siguiente definición. La misión de la iglesia es ir al mundo y hacer discípulos declarando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu y reunir estos discípulos en iglesias para que puedan adorar al Señor y obedecer sus mandamientos ahora y en la eternidad para la gloria de Dios Padre. Claro, nosotros no estamos diciendo que cada iglesia debe tener exactamente esta misión escrita con estas palabras. Si usted ha visitado la página de la iglesia, se dará cuenta que nosotros también tenemos una misión redactada ahí. ¿Cómo dice nuestra misión? Nuestra misión es hacer discípulos de Cristo, enseñándoles todo el consejo de Dios por medio de la predicación expositiva de la palabra, convencidos de que la presentación del Evangelio transforma vidas y capacita a los creyentes para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo para la gloria de Dios. Vemos que es muy similar a lo que yo les compartía de estos autores. Y claro que esta redacción puede cambiar, no es que le hemos escrito y así va a permanecer para siempre. Podríamos cambiar y hacer todavía más enfático de que es una labor hecha en el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, leíamos en Hechos 1:8. Porque es en el poder del Espíritu. Pero cada iglesia, independientemente de que tenga una misión escrita o no, debe comprender de que su misión primordial no es la erradicación de la pobreza o de luchar por la justicia social. Y no estoy diciendo que debamos involucrarnos en ello, pero no son lo que estamos llamados a hacer primariamente, sino a hacer discípulos por la predicación del Evangelio. Y cuando los pastores nos reunimos ya hace más de un año a definir la misión que he leído para ustedes, lo primero fue tener bien claro entre nosotros que nosotros no estábamos poniendo una misión como una empresa pone una misión. Ustedes ven que muchas empresas también, cuando uno entra, parte de la inducción los primeros días, bueno, usted debe conocer cuál es la misión de esta empresa. Nosotros no estábamos redactando una misión como otros la redactan, porque nosotros no vemos la iglesia como un ente que puede ser administrado como una compañía. Pero la verdad es que cuando vamos a la Escritura, es que sí se nos ha dado una misión específica. Hacemos y predicamos el Evangelio aguardando el regreso del Señor, entendiendo que cuando el último invitado a la boda lo reciba, entonces el Rey que esperamos vendrá. Habiendo dicho esto, para que quede bien claro lo que no estoy diciendo, porque es fácil siempre ir de un extremo a otro, así como lamentablemente, tristemente en algunos lados, la Gran Comisión se conoce como la Gran Omisión.
Tampoco es que debamos entender que la Gran Comisión es la única misión de la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. La Gran Comisión no es el gran mandamiento. El gran mandamiento es que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, eso no lo sustituye. Y hay más. Como comunidad, a lo que estamos llamados a hacer también. Pero debemos tener claro cuál es la asignación primaria. Entonces sigamos conectando los puntos. ¿Qué tenemos que hacer los miembros de cada comunidad local mientras aguardamos con esperanza la venida del Señor? Hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñando todo lo que Cristo nos ha mandado, siendo testigos con nuestras vidas, nuestras palabras y nuestros hechos, porque somos testigos de lo que hemos oído. Ahora, para esta labor nos fue dado el Consolador. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Y eso no es una tarea sencilla, es todo el consejo. Pero precisamente ese es el poder del Espíritu Santo, como uno de los hermanos pastores me comentaba. Es que debemos ver el enfoque de la tarea primaria del Espíritu, más que los milagros, más que dones extraordinarios. Es guiarnos a toda verdad, que es lo que necesitamos para predicar todo el consejo de Dios. Esa es su labor. Ahora, ¿significa esto que nosotros salimos descuidadamente a predicar porque tenemos el poder del Espíritu? Y aclaro que con esa pregunta yo no estoy minimizando el poder del Espíritu. Por eso ya lo dije claro anteriormente. Nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para esta tarea. Porque de lo contrario el Señor no nos hubiera dicho que lo necesitábamos. Pero no, recibiréis poder para hacerlo. Poder de lo alto, el poder del Espíritu. Pero es urgente que reconozcamos la necesidad, no solamente del poder del Espíritu Santo, sino también de hacer uso de los medios que Dios ha dado a su iglesia, que el Señor Jesús delegó para que como iglesia nosotros crezcamos como comunidad y que a la vez nos ayuden a realizar nuestra misión de la mejor manera. Para eso nos han sido dados medios de gracia. ¿Y cuáles son? Bueno, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, vamos a ver la esencia de lo que la iglesia primitiva estaba haciendo antes de que el Espíritu Santo viniera. Pero no termina ahí. Y eso vamos a ir ampliando conforme pasen las semanas. Y por eso yo los invito y que se animen y que animen a otros a estar para ir viendo el desarrollo de esta serie. Como nos animamos constantemente con cada nuevo estudio que empezamos. Vamos a ver que los medios que vamos a ver van a seguir presentes a lo largo del libro. Es decir, nosotros estamos llamados a hacer uso de los medios para esta misión. Pero antes de decir cuáles son, debemos tener bien claro qué es un medio. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos esa palabra, un medio de gracia? Lo que queremos dar a entender con el término es lo siguiente. Un medio de gracia son ciertos canales por los cuales Dios capacita a los creyentes y que los dota de poder espiritual. Otra definición es: los medios son los que el Espíritu Santo emplea para aplicarnos la salvación que Dios ha preparado en Cristo. Una última, todavía más sencilla. Los medios de gracia son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas. Canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas. Podemos ver el común denominador: medio, instrumento, canal. Y es que es eso. Así como una tubería es el canal por el cual el agua fluye, un medio de gracia es ese conducto por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios, para que nos sean aplicados los beneficios de la redención que Cristo ha obrado en nuestro favor. Ahora, a veces hay un poco de discusión entre algunos autores, algunos comentaristas, de cuáles son estos medios de gracia, es decir, cuál es la lista que hay. Algunos pondrán menos, algunos pondrán más. Lo que todos sí tenemos claro es que hay medios que son privados y hay medios que son públicos, y hay medios de gracia que son tanto privados como públicos.
Y aunque no es el interés dar una lista definitiva, lo que vamos a centrarnos es precisamente lo que vemos en Hechos 1, que son tan esenciales que nadie los discute. Nadie va a discutir de que estos medios de gracia son la base, el fundamento sobre la cual la iglesia debe permanecer para seguir creciendo sana. Entonces, ¿cuáles son? Son la comunión, son la oración y la escritura. La comunión, la oración y la escritura. Entonces vamos a desarrollar estos tres medios de gracia que vemos presentes en nuestro texto. En primer lugar tenemos la comunión. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Al principio leemos brevemente que los discípulos se trasladan, van de regreso a Jerusalén. Sabemos que la distancia que caminaron fue de aproximadamente un poco más de 1 kilómetro. Es lo que leemos en el versículo 12, que dice camino de un día de reposo. La distancia es poco más de 1 kilómetro. Era una distancia habitual porque los judíos entendían que eso era lo que podían caminar un día de reposo. Si caminaban más de eso ya lo habían quebrantado. Pero llegó a ser como una forma de medida estándar. Cuando alguien decía caminé como lo de un día de reposo, se entendía que había caminado como esa distancia. Entonces eso nos ubica con mayor precisión donde ellos estaban. Pero lo más relevante que yo quiero que notemos es que ellos están regresando ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Volvamos la página atrás y en Juan capítulo 20 nosotros vamos a saber que aquí hay algo que ya está pasando con la promesa que el Señor les ha dado. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ellos estaban en Jerusalén, pero ¿cómo estaban? Con miedo. Estaban con las puertas cerradas. Pero aquí hay algo que pasa cuando ellos regresan a Jerusalén. Ellos ahora están regresando con un cambio. Ya no están regresando con miedo. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos al final de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24:50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Quién? El Señor. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Podemos ver lo que sucede cuando ellos ven al Señor ascender y les dan la promesa, así como le habéis visto ir. Él vendrá de nuevo y recibirán poder. Esperen, vayan a Jerusalén, que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes con poder. Ya ellos no van amedrentados, ellos ya no van con miedo. Ellos van ahora con el gozo del Señor, porque saben que Él va a cumplir su promesa y que van a recibir ese poder para ser esos testigos fieles a los que Él los ha llamado a ser. Entonces, ellos regresan y veamos qué hermoso lo que está sucediendo. Ellos se reúnen para orar. Estas oraciones eran hechas en una casa, no sabemos cuál casa. El versículo 13 nos dice que era un aposento alto. Algunos han querido asociarlo con el aposento donde fue la cena del Señor, pero no tenemos mayor información. Lo que sí sabemos era que estaban en una casa.
Es decir, que ellos adoraban en el templo, pero los cristianos como tales se estaban reuniendo en una casa ya para orar, porque no les era permitido ya en el templo. Pedro y Juan a veces bajaban a orar, vamos a ver en el capítulo 3, a la hora novena, pero como iglesia como tal, era en una casa. Y veamos la gran diversidad que ahí está reunida. En el versículo 13 se nos da la lista de los apóstoles, ¿verdad? Empezando por Pedro y terminando con Judas, hermano de Jacobo. Pero luego se nos mencionan más personas. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Cuáles mujeres eran estas? Bueno, eran las esposas de los que estaban casados, eran también las mujeres que servían al Señor con sus bienes. Juana, Susana y otras que tenían bienes, eran las que estaban ahí. También Marta, María Magdalena, María, la madre de Jesús. Estaban ahí reunidas. ¡Qué variedad! Y aún más, hermanos, leer que ¿quiénes estaban? Sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos de Jesús. En particular, Jacobo y Judas. Ellos dos llegaron a ser autores también de cartas en el Nuevo Testamento. Jacobo, la carta de Santiago, que ya estudiamos hace un tiempo, y la carta de Judas. ¿Y por qué es esto relevante? Porque nosotros sabemos por los evangelios que aún los hermanos de Jesús le rechazaron, se burlaron de él, le tuvieron por loco. Pero este Señor Jesús, resucitado con poder, se apareció a ellos. Y ahora ellos, cuando escribieron sus cartas, ¿cómo se identificaron? Jacobo o Santiago, a las tribus en la dispersión, pero antes, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fueron convertidos por gracia. Y antes que llamarse a sí mismos los hermanos de Jesús, se llamaron, ahora somos siervos de Él. Somos dulos. La gracia los había alcanzado también. Y lo que tenemos ahí entonces es la esencia de la iglesia. Es la esencia de la eclesia, la asamblea, la congregación, es lo que significa la palabra. Y vemos un grupo diverso de hombres y mujeres. Y también de niños, más adelante como vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que nosotros nos reunimos. Somos iglesia porque nos reunimos. Ellos estaban ahí porque habían recibido un mandato directo del Señor Jesús que estuvieran en Jerusalén. Y alguno podría decir que era simplemente porque tenían que esperar la venida del Espíritu Santo. En parte es cierto, pero no deja de ser verdad de que tenían que estar juntos, porque el Espíritu Santo no iba a venir estando cada uno de ellos separados en sus actividades. No, tenían que estar perseverando en esa comunión, estar juntos, reunidos como hermanos. Y entonces el Espíritu Santo iba a venir. Vemos esa esencia. Y no podemos enfatizar de forma ligera la importancia de asistir. Y no se trata de tomar este espacio, yo no lo voy a tomar para hacer un regaño para aquellos que no vienen, porque precisamente no están, sino para nosotros animarnos a que veamos y valoremos la gran importancia de congregarnos y de que entonces nos sigamos animando y exhortando a aquellos que no han visto lo importante que es y de lo bueno que es para nuestras almas reunirnos. Es un llamado a no desanimarnos y más bien a perseverar en congregarnos. Este grupo de personas tenía aquí muchas preguntas. Ellos sabían que el Señor iba a venir pronto y ellos tenían tal convicción de que iba a ser tan pronto que pensaban que iba a ser estando ellos todavía vivos. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo será que vendrá el Espíritu? Nos dijo que iba a ser pronto, pero ¿cuándo? Iba a ser mucho más pronto de lo que quizás hubieran imaginado. Estas y otras preguntas pudieron haber estado en ellos, pero el medio de gracia de la comunión los llevó a perseverar en los otros medios que veremos. Y aunque algunos autores dejan por fuera la comunión, el simplemente asistir a la iglesia por fuera, como un medio de gracia, yo no estoy de acuerdo con tal exclusión, porque es aquí cada semana donde podemos ser animados, donde somos exhortados, donde podemos ser instruidos para poder hacer a otros discípulos. Nosotros podemos orar y leer la Biblia en privado,
Por eso son medios de gracia que son tanto públicos como privados. Pero nosotros no podemos tener koinonía, comunión, estando solos. La comunión, la koinonía, implica más de una persona. Así de sencillo. Así de sencillo. No, el hecho que instemos y que velemos por la asistencia no es movido meramente porque nosotros queremos juzgar quién no vino, quién no está llegando, o por un afán por los números, aunque, insisto, Cristo se añade a la iglesia, como vamos a ver. No, es que velamos por la asistencia porque reconocemos el daño espiritual que se hace cada persona, que se hace usted mismo cuando no viene, y el daño que le hace a los hermanos cuando usted no viene. Porque no es solamente que se lo hace uno se lo está haciendo a los demás hermanos. Porque si siendo creyente, llamado por el Señor, estamos desobedeciendo el mandamiento de estar juntos. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando de venir para velar por mi hermano. Y estoy privando a un hermano de que pueda velar por mí. Es tan básico pero tan menospreciado. ¿Por qué somos una comunidad de fe? ¿Por qué nos reunimos? Así de sencillo, ¿por qué nos reunimos? Es tan esencial. Usted no puede decir que es parte de una congregación si ni siquiera asiste. Esto no es un club donde uno se asocia, donde paga un monto y ya tiene una membresía. No es donde como tiendas o otros lugares donde le dan una tarjeta que simplemente uno puede llegar cuando quiera, pero ¿tiene tarjeta de socio? Sí, aquí está. Bueno, puede pasar. No funciona de esa manera. Esto no es una sociedad deportiva donde uno paga una cantidad de dinero y que le separan a uno un campo cada semana independientemente uno vaya o no. Esto no funciona así, hermanos y amigos que nos acompañan. La esencia de la comunión nosotros la vemos en las páginas del Nuevo Testamento cada vez que leamos un versículo que diga los unos a los otros. Los unos a los otros. De nuevo, usted no puede cumplir eso quedándose solo en su casa. No puede hacerlo. La falta de asistencia nos expone en cumplir este mandamiento hacia mis hermanos y que ellos a la vez puedan tener ese cuidado para conmigo. Y más aún, mi falta de amor por la iglesia local demuestra una falta de amor por Cristo. ¿Por qué? Porque diré que amo al Señor y no me reuniré con aquellos por los cuales Él también pagó con su vida por su salvación. Diré que amo al Señor y no me reuniré con otros que también han sido salvados por Él. La primera carta de Juan nos dice que hay una gran contradicción en ello. Es solo en la comunión de la iglesia que podemos cumplir esos mandamientos que les dije de los unos a los otros. Y voy a citar unos versículos, y esta no es una lista exhaustiva. Yo los invito a anotarlos, nada más, no a buscarlos. ¿Cuáles mandamientos de los unos a los otros leemos? Nosotros leemos que debemos honrarnos unos a otros, Romanos 12:10. A vivir unánimes o en armonía los unos con los otros, Romanos 12:16. A recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió, Romanos 15:7. A servirnos los unos a los otros por amor, Gálatas 5:13. A que seamos benignos y misericordiosos unos con otros, a perdonarnos unos a otros, Efesios 4:32. A enseñarnos y a exhortarnos, Colosenses 3:16. A animarnos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 5:11. A estimularnos al amor y las buenas obras, Hebreos 10:24. A ser hospedadores, Primera de Pedro 4:9. En resumen, a amarnos unos a otros. ¿Cuántos versículos dicen esto? Romanos 12:10, Primera de Pedro 1:22, Primera de Juan 3:11, Primera de Juan 3:23, Primera de Juan 4:7, Primera de Juan 4:11 al 12. Y no es una lista exhaustiva. Y cuando tú no te congregas, no puedes cumplir estos mandamientos. Vemos lo que nos estamos perdiendo. Un grupo de personas reunidos en el nombre del Señor para amarse mutuamente por el amor que ha sido derramado primeramente por Dios en sus corazones. Notemos que no se trata de jugar deportes juntos o de almorzar juntos, de tardes de café juntos o de otras actividades. Y eso es bueno, yo no estoy diciendo que no.
es bueno y agradable, pero debe ser resultado de que primeramente estemos cumpliendo los demás mandamientos, y eso vendrá como consecuencia, no como un sustituto. No como un sustituto. Unos a otros deja claro, como leemos en nuestro texto, que es la reunión de todos, de hombres y mujeres. Además, ya mencioné la diversidad de personas que estaba ahí reunida, pero debemos también notar de que era que se reunían así todos juntos todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros podemos tener grupos y reuniones de hombres por aparte, y de hecho hay una necesidad de que los hombres nos reunamos por aparte, que tengamos tiempo para animarnos en la masculinidad bíblica, de tener reuniones de mujeres por aparte, una clase de niños por aparte, pero ninguno de ellos es ni debe tener la intención de sustituir a la iglesia, porque el culto es corporativo. Es corporal, es todo el cuerpo que se une a orar y a escuchar la palabra de Dios. De nuevo, versículo 14, todos estos, ninguno quedaba por fuera, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O de nuevo, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Son todos. Y esto nosotros lo podíamos anticipar desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a ser la congregación. Cuando llega la ley y el rey Josías es confrontado y humillado delante del Señor, Él manda que la ley sea leída. ¿Y quiénes debían estar presentes? Desde el más grande hasta el más chico. Leemos. Desde el más grande hasta el más chico. Todos tenían que estar ahí escuchando la palabra de Dios. O Nehemías capítulo 8, que todo el pueblo se juntó como un solo varón. ¿Y quiénes estaban ahí? Hombres y mujeres y todos los que podían entender. Es que es toda la iglesia. Niños, yo pido su atención un momento, los niños que están acá. Niños, ustedes no están acá solamente porque sus padres los traen, por ser ellos responsables por sus vidas espirituales. No, niños, ustedes deben entender que ustedes están aquí porque ustedes también tienen que escuchar el Evangelio del Señor Jesús. Tienen que escucharlo. Y ustedes tienen que estar aquí porque hay un grupo de personas que está también en la disposición de cuidarlos y protegerlos de las acechanzas del enemigo. Con el afán, y ese es nuestro anhelo para ustedes, de que un día el Evangelio también vendrá a sus vidas y ustedes se unirán a la iglesia por amor a Cristo y por amor a los hermanos, y también servirán en medio de nosotros. Es todo el cuerpo que tiene que estar aquí reunido. Y muchos somos los que podemos decir cuán bueno ha sido venir a la iglesia. Cuán bueno ha sido para nuestra alma, en particular en aquellas ocasiones que nosotros hemos venido más por un sentido del deber, porque sabemos que tenemos que obedecer al Señor, que por estar anticipando estar aquí. Pero uno entiende, yo tengo que ir, y al final decimos, qué bueno fue haber ido. Qué bueno. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que es así? Amén. ¿Verdad que es así? De que tenemos que decir cuán bueno ha sido venir hoy al culto para estar con mis hermanos, para que luego de una semana de luchar contra el pecado, de luchar con todas nuestras fuerzas, de sentir que estamos a punto de desfallecer, venir y animarnos unos a otros y cantar las verdades juntos y adorar juntos, y que el Espíritu Santo viene y aplica esas verdades que ya conocemos, pero en ese momento nos vemos fortalecidos por el poder que Él da. O que en la lectura continuada o la lectura del sermón, ese pasaje que tantas veces hemos ya escuchado, leído, pero en esa ocasión era lo que yo tenía que escuchar. Qué bueno que fue. O que viene el sermón y uno dice, pero es que lo escribieron como si hubiera sido para mí. ¿Por qué? Porque es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Es bueno estar en la casa del Señor. O venir y simplemente orar con otro hermano. O tomar un tiempo aparte y derramar nuestro corazón y orar juntos. De todo eso nos estamos privando cuando no venimos. ¿Cómo puede ser, hermanos, que nos animemos y veamos que no es casualidad que el Señor nos ha llamado a ser un cuerpo local, que se cuida mutuamente y que se protege y que se ve como una familia?
¿no? Y el Señor usa eso y vemos una realidad de que Dios nos da nuevas fuerzas, nos levanta y nos prepara para seguir corriendo esta carrera, para seguir corriendo juntos la buena batalla de la fe, animados al ver en su escritura que otros santos en el pasado ya también la han corrido y que ahora forman una gran nube de testigos y que ellos perseveraron hasta el final porque Dios los preservó y que así como los ha preservado a ellos, nos preservará a nosotros para su gloria. Esa es la gran bendición de la comunión de los hermanos. Es un medio de gracia definitivamente. Ahora, esta reunión, como vimos, tenía un propósito muy particular. ¿Qué estaban haciendo mientras ellos estaban reunidos? De nuevo, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El versículo 24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Había un propósito muy claro, y este propósito era reunirse a orar. De nuevo, nosotros podemos orar en privado en nuestras casas, pero hay un claro llamado que como iglesia tenemos que reunirnos a orar. La iglesia debe orar junta y debe perseverar unánime en ello. Y de nuevo, así como la comunión, la oración y la escritura van a seguir en adelante, porque esto no fue solamente mientras venía el Espíritu, todo lo contrario, llegado el Espíritu, ellos van a perseverar aún más en la oración. Nosotros podemos leer más adelante, por ejemplo, en Hechos 4, 23 al 25, que los creyentes están orando. O podemos leer en Hechos capítulo 12, versículo 5, que ellos que estaban haciendo, orando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No, eso continúa. De nuevo, la iglesia persevera en oración. Sin embargo, hay algo de gran importancia. ¿Qué había dicho el Señor respecto a la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué había dicho? Que iba a venir. ¿Cuándo? Pronto. Ellos ya tenían la promesa. ¿Tenían alguna razón para dudar de que el Señor no iba a cumplir su promesa y que el Espíritu Santo no iba a llegar? No, ninguna, porque Dios siempre cumple lo que promete. Jesús cumple lo que promete. Él no es como nosotros, que podemos dar testimonio de que hemos quedado mal a muchas personas muchas veces, y de que podemos decir que muchas veces muchas personas nos han quedado mal. Pero Dios no es así, porque Él no es hijo de hombre. Él es el Dios soberano que lo que ha dicho se hace, porque todo lo que quiere ha hecho. Y cuando Él promete algo, lo cumple. Entonces, ¿había alguna razón para dudar de que el Espíritu Santo no iba a venir? Ninguna razón, el Espíritu Santo iba a venir. Pero ¿a qué los llevó esa promesa a ellos? A orar con mucha más razón. Ellos están escuchando que el Espíritu Santo va a venir y que dicen, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Por eso es la importancia de la oración corporativa, para animarnos juntos a orar bíblicamente. Y que estimulados oremos a un Dios que escucha a su pueblo y que cumple. Y que nosotros tenemos promesas ciertas por las cuales orar. Hermanos, si ellos oraron por la promesa del Espíritu que de cierto iba a llegar y que vamos a ver que va a llegar la próxima semana, nosotros también tenemos promesas bíblicas por las cuales podemos orar juntos, sabiendo que el Señor lo va a hacer. Hermanos, que el Señor haya dicho que Él va a regresar y que así va a ser, no resta que nosotros oremos juntos por una esperanza creciente de ese día, de ven Señor pronto, sí ven. De que el Señor haya dicho que nadie nos va a arrebatar de su mano, no resta que nosotros oremos para que Él afirme la obra de sus manos, para que siga madurando lo que ha iniciado en nosotros. Que el Señor haya dicho que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, no resta que oremos por valor, por valentía para predicar, para que los miedos sean quitados y para que prediquemos en cambio con la convicción que estamos proclamando el mensaje del Evangelio, que puede dar vida nueva a borrachos, lascivos, adúlteros, orgullosos, a los religiosos, al más vil pecador. Que nosotros amemos al Señor, no resta que nosotros oremos como tenemos ejemplo en las cartas, para que ese amor abunde cada vez más y más.
Y todo eso aquí juntos. Y muchos más podríamos mencionar. Es imperativo, urgente, imperioso orar juntos. Hay quienes suelen argumentar de esa manera para la oración privada. Y yo veo que es un buen argumento. Si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios mismo, se levantaba cada mañana a orar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Eso con respecto a la oración individual. Pero creo que lo podemos extender también para la oración corporativa. ¿Por qué? ¿Quiénes están reunidos aquí? Los 11 y eventualmente 12 apóstoles de nuevo, con mujeres que habían visto también la obra del Señor, con otros hombres que también habían creído en el Señor Jesús, que van a recibir la unción del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Tenemos a los 11 que estuvieron durante todo el ministerio con el Señor Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Orar. ¿Cuánto más nosotros entonces como iglesia necesitamos orar juntos? Los 11 nos dijeron, no se preocupen, nos tienen a nosotros. Nosotros sabemos cómo resolver esto. ¿No? Oremos. Oremos al Señor que nos escucha. Vean lo que escribe un autor. Dice él: todo lo que es cierto de la oración privada es cierto de la oración pública, excepto que la oración pública es corporativa en vez de individual. Si Dios está con su gente e individualmente los bendice con su presencia, ¿cuánto más es esto cierto cuando la iglesia se junta para orar? Si Él escucha y contesta las oraciones de uno, ¿cuánto más escuchará y contestará las oraciones de muchos? Uno de los puritanos, cita a él, David Clarkson, ha dicho: la presencia de Dios, la cual en privado es como un riachuelo, en público viene a ser como un río que alegra al pueblo de Dios. Si en privado es como un riachuelo, en público viene a ser como un río que alegra al pueblo de Dios. Oh, estimados hermanos, no descuidemos la oración pública. Y no lo vayamos a poner como es algo circunstancial. Bueno, de verdad que es algo que cuando pueda ir, ¿no? Si está la oportunidad de venir, hay que venir. Alguno preguntará entonces, ¿de dónde nacen los cultos de oración? Aquí tenemos su origen. Tenemos aquí la iglesia que está siendo iniciada. ¿Y cómo empezaron? Reuniéndose para orar. Reuniéndose para orar. Es más, si tuviéramos que decir, lo que anticipamos aquí es que ellos se reunían todos los días para orar. Todos los días. Debemos estar agradecidos de que el Señor nos está permitiendo tener al menos un día para reunirnos a orar. Ojalá que fuera aún mayor el tiempo. Y leí hace un tiempo un artículo sobre la oración, en particular sobre los cultos de oración, y cómo muchos otros pastores también expresaban la lucha que hay en esta área. Prácticamente ninguno estaba satisfecho con los cultos de oración que tenían. Y en parte, al menos alienta saber de que no estamos solos en esta lucha. Pero no deja de ser que no es la realidad que nosotros queremos. Porque es triste saber que ya hay iglesias que se han rendido y que los cultos de oración están ausentes. Simplemente no se reúnen a orar. Que la asistencia es tal de que simplemente dicen no vamos a abrir, porque no van a llegar. Y eso es una triste realidad. Y una iglesia que no ora se está exponiendo espiritualmente, está enferma. Entonces habían unos consejos que se compartían. Voy a expresarlos a un modo general porque sé que también nos pueden estar escuchando en otra parte o eventualmente alguien lo verá y pueda servir a sus circunstancias particulares. Algunos de ellos nosotros hemos hecho sus cambios ya. Por ejemplo, hay que recordar el propósito primario por el cual nosotros nos reunimos, en nuestro caso el día miércoles, es a orar. Entonces tenemos que procurar que de esos 60, 90 minutos sean aprovechados en la oración. No es el tiempo para que nosotros tengamos meditaciones extensas y en cambio las hemos reemplazado por lecturas bíblicas para nosotros ser animados a orar bíblicamente. En segundo lugar, y es evidente en nuestro texto, tenemos que perseverar. Ellos perseveraban unánimes.
Hermanos, por más baja que pueda llegar a estar la asistencia aquí, y no es lo que queremos, pero por más baja que llegue a estar, nosotros no vamos a claudicar, tenemos que seguir reuniéndolos. Y los que tienen más años acá pueden recordar épocas en las cuales los miércoles era algo minoritario. Por la gracia del Señor va creciendo, pero anhelamos que cada vez más sean los que tengan la oportunidad de estar acá. Debemos, perseverar, pero esto es de perseverar, no hay que desanimarse. También tenemos que recordar el consejo que damos cuando estamos los miércoles, que una oración larga no es necesariamente mejor. Hay que recordar que la oración pública tiene esta característica: yo estoy orando con mis otros hermanos. En privado yo puedo extenderme lo que quiera, pero en público debo estar consciente que estoy orando con todos mis demás hermanos. También tenemos que cuidarnos de orar para ser vistos de los hombres. Hay un riesgo cuando uno ora en público para que la atención sea llevada sobre uno mismo. Y en eso tenemos que también tener discernimiento. Es un tiempo de oración, no es un tiempo para yo hacer una predicación a escondidas en la oración, para instruir a mis hermanos. No, orar de una forma sencilla y honesta. El texto nos dice que ellos estaban juntos, como uno solo. Era como si un solo hombre estuviera orando, pero estaban todos. Recordando que nosotros tenemos que estar atentos a lo que el otro hermano también está diciendo. Por eso es que no fomentamos que hayan repeticiones constantes o expresiones de nosotros mientras otro ora, para nosotros poder prestar atención y escuchar con claridad lo que él dice y poder decir amén a esa oración. También tenemos que orar con las Escrituras. Leamos las oraciones que tenemos registradas, los salmos que tenemos en la Biblia. Esto nos guardará de peticiones centradas en nosotros y nos llevará a oraciones centradas en Dios. Y así, en vez de simplemente pedir por mi salud, yo pueda pedir para que Dios cumpla su propósito en mi aflicción. De simplemente orar por mi vida espiritual, yo pueda orar para que haya fruto que abunde cada vez más y más en cada uno de nosotros, para que andemos como es digno de su llamado. También hay que ver las circunstancias del día que uno se reúne. En nuestro caso, el día miércoles parece ser un buen día para reunirnos. Pero si usted escucha de otra parte y hay que hacer cambios, si tiene que ser un martes o un jueves, eso no está escrito en piedra. Hay que reunirse el día que la iglesia se puede reunir. O incluso si el mismo día no es un asunto de trabajo, sino de transporte, pues comuníquelo y como que hermanos nos motivemos para estar acá. Pero esta debe ser nuestra motivación. Si yo puedo estar aquí, tengo que estar aquí. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque lo necesito y mis hermanos también lo necesitan. Hagamos memoria. ¿Puede recordar cuántas peticiones que ha compartido los miércoles el Señor se ha placido en contestar? Usted puede hacer memoria. ¿Cuántas peticiones que se han expresado aquí, semanas después estamos escuchando una acción de gracias porque el Señor lo ha contestado? Podemos dar testimonio de eso. Es más, desde hace un tiempo aquí se han estado anotando las peticiones y se está enviando por correo electrónico o se comparte en un grupo que hay en Facebook. ¿No sería un buen ejercicio remontarnos unos meses atrás y empezar a ver esa lista y ver cumplido, 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 cumplido? Hermanos, porque oramos a un Dios que escucha a su pueblo. Y estamos aquí juntos intercediendo como hermanos. No, hermanos, este culto de media semana es un bálsamo para recordarnos que somos santos, pero necesitados, que reconocemos la presencia del Señor en medio nuestro y que invocamos el nombre de Dios con la confianza que tenemos al mediador, a nuestro Señor Jesús, de nuestro lado. Finalmente, hemos visto la comunión, hemos visto la oración y tenemos la Escritura. La Escritura, versículo 16. Varones hermanos, es Pedro hablando, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Como comunidad, como iglesia local, nosotros somos expuestos a la Escritura principalmente por medio de la predicación de la palabra. Es la forma primaria como nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Pero, y nosotros vamos a ahondar en eso en las próximas semanas al estudiar el sermón de Pedro, pero como iglesia también nosotros nos motivamos a obedecer juntos la palabra de Dios. Y vamos a ver la obediencia, esto es lo que lleva a ellos a tomar esta decisión. No fue que Pedro dijo: vaya, hay un campo libre, ¿por qué no buscamos a alguien que sustituya a Judas? No, esa decisión vino porque entendieron que era el cumplimiento de la Escritura, que así como era necesario que uno llegara a traicionar al Señor, también iba a haber uno que iba a tomar su oficio. Y esto hay que aclararlo, el oficio era santo. Judas fue el traidor y el malévolo. Eso no hizo que el oficio como tal no fuera digno de ser tomado por alguien más. Él fue el que buscó su propia perdición. Y Pedro entiende de que alguien tiene que tomarlo a la luz ¿de qué? De las Escrituras. Pero esto no es una decisión tomada unipersonalmente. No, unilateralmente, sino que Pedro convoca a los hermanos y dice: hermanos, estamos viendo a la luz de las Escrituras que era necesario que esto pasara. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a buscar entonces un sustituto, obediencia a la palabra. Antes de continuar, nada más quiero aclarar los detalles que Pedro da respecto a la muerte de Judas. Cuando uno estudia el pasaje de Mateo donde se describe la muerte de Judas y lo compara con el de Hechos, hay una información adicional, más que diferencias. Pero brevemente, aquí Lucas registra que Pedro dice que fue Judas el que adquirió un campo. En Mateo se nos dice que no fue él. Lucas entonces entiende que como es el mismo dinero, es como si Judas lo hubiera comprado, porque era el mismo salario de su iniquidad. Entonces es como si Judas lo hubiera hecho. Ahora, lo otro es que en Mateo Judas se ahorcó. Aquí nos dice Pedro que él cayó de cabeza y que cayendo se reventaron sus entrañas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos alternativas ante este dato que Pedro está contando. La primera es que Judas, habiéndose ahorcado, la cuerda se dio o el nudo se deshizo o alguien más lo soltó y que entonces al caer él se parte. O que esta expresión que nosotros leemos, cayendo de cabeza, en realidad también corresponde a un término griego médico. Y recordemos cuál es el oficio de Judas, él era médico. Y lo que este término lo que quiere decir es cuando algo se abomba. Ustedes han visto, lamentablemente, cuando un animal muere que se abomba a los días. También pasa con el cuerpo humano. Entonces la expresión caer de cabeza era más bien que se abombó y eventualmente explotó, estando también ahorcado. Esto simplemente porque si algún día alguien les preguntara, porque a veces algunos quieren aprovechar eso como para decir de que hay una incongruencia en la Biblia, pero no existe tal cosa. En todo caso, hay un campo libre y debe ser tomado en obediencia a lo que la Biblia enseña. Hermanos, nosotros nada hacemos proclamando a viva voz, sola Escritura, que solamente nos regimos por la palabra, si en la práctica nosotros no obedecemos lo que la Biblia dice. O sea, ¿de qué vale que tú digas que yo soy alguien que sostiene la inerrancia de las Escrituras? Yo soy alguien que sostiene que solamente nos regimos por ella, pero en la vida práctica no la obedeces. ¿De qué vale decir que eres solamente Escritura si no estás obedeciendo lo que la palabra dice? Pero por eso nos reunimos como hermanos, ¿para qué? Para motivarnos a obedecer la palabra de Dios. Hermano, recuerda lo que la palabra del Señor dice. Y entonces todos juntos nos motivamos a obedecerla. Por eso la importancia de reunirnos.
No, nosotros hacemos porque está escrito, como leemos en el versículo 20. Porque está escrito. Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. Pero no solamente porque está escrito. Es por quien escribió las palabras de esta escritura. Porque lo pudo haber escrito alguien más. Pero ¿quiénes reconocen ellos que escribió la palabra de Dios? ¿Quién? Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Que el Espíritu Santo habló por boca de David. David fue un instrumento, pero las palabras que tenemos aquí son divinamente inspiradas por el Espíritu Santo. Y esa era la concepción de la iglesia primitiva también cuando se acercaba a lo que ellos en ese entonces tenían. No tenían aún el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo, y aún en el Antiguo reconocían lo que tenemos aquí es inspirado por Dios, en particular por el Espíritu Santo, usando a los hombres como medios para escribirlo, no de una forma mecánica, no como simplemente máquinas de escribir, sino de una forma orgánica, pero preservándolos de pecado y de error. Lo que tenemos aquí en última instancia, como dice Pedro, hermanos, no son las palabras de Moisés, no son las palabras de David, no son las palabras de Mateo, no son las palabras de Lucas, son las palabras inspiradas del Espíritu Santo. Es por ella que nos regimos, es inspirada y esa es la base de nuestra obediencia. Pero alguien puede decir, Ronnie, suena muy bien que estés hablando de sola escritura y que ellos se regían por ella. ¿Pero qué están haciendo ellos al final? ¿No echaron suertes? ¿Qué era suerte entonces? Vamos a ese pasaje. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este echar suertes al final podría parecer poco piadoso. ¿Qué están haciendo estos hombres? Pero, y más cuando uno toma en cuenta algunos textos de la palabra que nos hablan de la suerte. A veces está asociado a hombres impíos. Por ejemplo, Amán. Amán fue un hombre malvado, que nosotros leemos de él en el libro de Esther, que echó suertes opur. ¿Y para qué echó suertes? Para determinar el día que todos los judíos iban a morir. Un hombre perverso. También tenemos en el Nuevo Testamento a los hombres que echaron suerte sobre los vestidos del Señor Jesús. Hombres perversos. Pero hay más que eso, y por eso no siempre podemos asociarlo a actividades impías. Al pueblo de Israel les fue dado el Urim y Tumim, y aunque nosotros no tenemos mucha descripción acerca de ellos, sabemos que esas piedras o cubos, lo que haya sido que estaba posiblemente en el pectoral del sacerdote, era usado para conocer cuál era la voluntad de Dios. Es más, nosotros sabemos que Acán, el hombre que tomó el anatema, fue escogido haciendo un tipo de sorteo. Iban tomando familia por familia y al final, por descarte, llegaron a la familia de Acán. También de esa manera fue escogido Saúl como rey. O las tierras, a cada tribu le fue repartida por suertes también, como aprendimos en el libro de Josué. Cuando venimos al Nuevo Testamento, a los únicos creyentes que vemos haciendo algo como de hacer suertes es a los apóstoles en este relato. Después de eso nosotros no tenemos más referencia. Pero es solamente para quitar esa idea de que ellos estaban haciendo algo que podría ser en contra de la voluntad de Dios. No es tal cosa. Sin embargo, centrarnos en eso es perder todo lo que ellos hicieron antes y durante. Hermanos, es ignorar lo siguiente. Primero, es ignorar que los hombres que fueron escogidos, porque no fue que agarraron todo un grupo de personas y echaron suerte sobre un montón de personas. No, hicieron una selección con base a principios claros. Y nosotros leímos la lista, ¿verdad? Que era alguien que tenía que haber estado en el ministerio con Jesús desde el bautismo de Juan. Yo creo, no voy a ahondar más en esto, pero este pasaje deja claro que la razón por la cual no hay apóstoles hoy en día.
Hermanos, si en esa época fue difícil conseguir a 2 que cumplieran los requisitos, o sea, ellos dicen, tiene que cumplir con lo siguiente. ¿Cuántos quedaron? 2. ¿Qué nos hace creer que hoy vamos a encontrar hombres que cumplan con el requisito de ser apóstoles? No, eso no existe ya. No existe tal cosa. Entonces, ellos están escogiendo hombres con base a principios claros. Ellos no están ignorando la Escritura y la recomendación de quién tenía que ser hecho testigo. Entonces, de esa manera ellos escogen 2. Segundo, ellos oraron, versículo 24, y orando. No que fue simplemente, bueno, ¿quiénes cumplen? Ustedes 2, ok, vamos a hacer un sorteo. No, antes de hacerlo, vamos a orar al Señor. Tercero, oraron juntos. O sea, esto también involucró a la iglesia. Dice, y orando dijeron. No dice dijo, no fue Pedro nada más. Esto fue una oración de nuevo corporativa. Toda la iglesia involucrada en una decisión de gran importancia. Por último, y finalmente, ellos reconocen que la decisión que va a ser tomada por medio de este sorteo, en última instancia descansa en el veredicto de Dios, porque ellos creían, y como creemos nosotros que la Biblia enseña, que Dios es un Dios soberano, que cada resultado de lo que acontece está en sus manos y que es además un Dios omnisciente, porque ellos oran, tú que conoces los corazones de todos. Y el resultado que iba a salir de ahí, ellos estaban reconociendo, es la voluntad de Dios. Es lo que reconocieron. Nosotros leemos, por ejemplo, en Proverbios 16:33, muy conocido, que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O más adelante, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Proverbios 18:18. Y fue la forma de poder decidir entre ellos, porque tenían al final de cuentas 2 hombres que cumplían los requisitos, pero ¿cómo saber escoger? Bueno, esto va a poner fin a este asunto. Ahora, somos llamados nosotros a este tipo de forma de escoger personas para un cargo. Tenemos que reconocer que era algo muy particular. Era para escoger a un apóstol. Y como ya no hay en estos tiempos, ya no tenemos por qué darle mente a si tenemos que usar esto. Ya tal cosa, tal ministerio ha pasado. Ahora, nosotros sí seguimos escogiendo pastores y diáconos. Pero para eso, el Espíritu Santo y Dios en su sabiduría, reconociendo que esto iba a ser una necesidad en la iglesia en adelante, por el Espíritu Santo guió a Pablo para que escribiera los requisitos formales para el pastorado y para el diaconado. Y no tenemos ninguna misión de hacer ningún sorteo, por tanto nosotros descansamos en la Escritura de lo que ella dice, que amparados en los requisitos que ya han sido dados, nosotros tenemos un parámetro firme y seguro para escoger los hombres para estos cargos. Con esto, en esencia, he expuesto el pasaje. Quiero simplemente finalizar con 2 breves aplicaciones. En primer lugar, vamos al versículo 17. Dice así: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿De quién se dice esto? De Judas. Pero se dice era contado con nosotros, no era de nosotros. Y esta es una gran advertencia para ti que has estado por mucho tiempo en una iglesia creyendo que eres parte de la iglesia, pero realmente no has sido añadido por la fe al cuerpo de Jesús. No pongas tu confianza de que has estado participando en muchas actividades, de que has estado involucrado en muchas cosas, porque Judas participó del ministerio del oficio como los demás. No había diferencia, pero en última instancia el veredicto es, él no era de nosotros. Fue contado con los discípulos, pero en última instancia no era de nosotros. No era. Él recibió el pago y se fue a su lugar. Es lo que leemos. Mi llamado para ti es que si tú ves
Y dices, qué hermoso se ve que es estar en la iglesia, de tener comunión con otras personas, de orar juntos, de estudiar la palabra juntos, de obedecerla juntos. Todo eso es bueno, pero antes de hacerlo, asegúrate de que has sido añadido al cuerpo de Cristo por la fe que es en Él. Y si tú no has creído en Él, esta noche tú puedes ser añadido también a ese cuerpo por la fe en el Señor Jesús y orar a este mismo Señor que conoce los corazones para que te muestre lo que hay y el pecado que hay en ti, y acudas a Él por el perdón que hay en su sangre. Y entonces puedas decir, qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Y podrás conocer lo que muchos de aquí podemos dar testimonio, que gracias sean dadas a Dios por su Señor Jesucristo. Y junto, unirte también a la misión que tenemos de hacer a otros discípulos. Pero antes, Él puede hacerte a ti un discípulo también. ¿Crees en el Señor? Evalúa tu vida para que no seas sorprendido como Judas, de que creía tener parte y al final no lo fue. Pero en el Señor hay perdón para que Él sea reverenciado, porque el mismo Pedro que está hablando aquí, que fue el primero en ponerse en pie, también le negó, pero a Él le fue dado el arrepentimiento para que fuera restaurado. Tú también puedes ser restaurado como Pedro. Ven al Señor Jesús, ven a Él. Finalmente, y el hermano Adrián que está aquí presente, él lo sabe muy bien porque está escuchando parte del sermón por segunda vez. El material nació como la base, por lo menos, como un estudio en Punta Arenas. Y yo les decía a ellos que había una gran similitud entre ellos y esta iglesia, la iglesia que leemos en Hechos 1, porque ellos estaban esperando por algo. Ellos estaban esperando por el Espíritu Santo. Los hermanos en Punta Arenas están esperando para que el Señor les provea un siervo entre ellos. Y en aquel entonces fueron movidos e instados ¿a qué? A orar al Señor y a obedecer su Escritura, y a su tiempo le iba a añadir. Pero es lo mismo que nosotros también tenemos que seguir haciendo acá, a seguir orando juntos, seguir reuniéndonos juntos y seguir obedeciendo la palabra juntos. Y es en esa obediencia, en esa oración, que nosotros ahora entendemos, no por suerte, sino como fruto de un trabajo que ha empezado en orden y según los parámetros bíblicos, que el hermano, entendemos, está siendo llevado a ese lugar, y confiamos que Dios mostrará que es Él a quien tiene para continuar la obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy como iglesia? Vamos a comisionarlo y a orar juntos por Él, para que Él junto con su familia sea un instrumento allá, perseverando en la oración, comunión y la palabra. ¿Para qué? Para que en Barranca también sean hechos discípulos que vayan a hacer a otros discípulos, y que nosotros sigamos viendo esto también en medio de nosotros, que el Señor siga levantando siervos de Él que vayan a otras partes a ser discípulos, para que sus discípulos hagan a otros discípulos. Anticipando lo siguiente, que vendrá el día que estas congregaciones que estarán en distintas partes, ya no importará la distancia física, porque volveremos a ser reunidos cuando el Señor Jesús venga por nosotros, el Redentor de nuestras almas. Oremos. Padre, te alabamos por tu infinita sabiduría, porque tú mejor que nosotros sabías la necesidad de establecer la iglesia. Tú no nos has dejado para ir vagando solos, sino que has instituido a este cuerpo, a esta comunidad, para exhortarnos unos a otros, para cuidarnos, para amarnos, para velar juntos en oración y en tu palabra. Y muchos acá podemos dar testimonio fidedigno con toda firmeza de que ha sido bueno estar con los que alaban tu nombre, con los que han sido salvados por este mismo Señor que servimos, que podemos decir, y esto éramos, pero ahora el Señor nos ha cambiado. Oh Padre, sigue confirmando la obra aquí en Los Lagos y en otras partes de este país, para que tu nombre sea exaltado y alabado, y danos un temor para nosotros sujetarnos a lo que ella dice. Y confiamos, Señor, de que en este poder del Espíritu y de tu palabra, nosotros predicamos el mensaje que puede dar salvación al más vil pecador.
Y que esta noche muchos hayan sido confrontados a su realidad y abracen a Jesús como su esperanza para el día final, el día del juicio. En nombre de quien oramos. Amén.